Bienvenidos. El día de hoy vamos a comenzar con la lectura de este libro que se llama Siddhartha, fue escrito por Hermann Hesse, es una novela. Te voy a dar una breve reseña del libro. Hermann Hesse fue un pionero en la apertura al Oriente. Siddhartha es la expresión de un humanismo ancestral pero novedoso para Occidente, una paráfrasis de la vida y la doctrina de Siddhartha Gautama, que fue el Buda y es una de las fuentes más importantes de la religiosidad oriental. Esta novela, en apariencia ligera y poética, sigue siendo un verdadero descubrimiento para el lector sensible. Representa una postura humanista que trastoca los puntos de referencia de la cultura occidental, en tanto que propone una filosofía sin autoridades y una religión sin Dios. El hombre solo ante sí mismo puede ir determinando el itinerario de su pensamiento en busca de su libertad. Vamos a comenzar con el prólogo. Antes del siglo XX, ¿quién habría de preguntarse para qué sirve la literatura? ¿Qué cosa es la novela? Ocioso, inútil cuestionamiento para las damas elegantes y sofisticados caballeros del siglo pasado, que amaban la forma y el estilo, la belleza y el ingenio, tal vez incluso el argumento tras la historia llana y directa como tema de conversación y adorno de la personalidad. La literatura hasta finales del siglo XIX tiene más el gusto del mito, la estructura del sueño colectivo donde cualquiera se ve a sí mismo gozando y sufriendo la aventura de la vida, mucho más con la imaginación que con la razón. En todas sus formas, la literatura anterior al presente siglo cumplió una función poética, destilando la experiencia cotidiana hasta obtener aquel sedimento que perdura y trasciende, lo que puede ser contado, cantado y actuado con la evidente gracia del artista y no con la profundidad del intelectual. El desarrollo industrial y comercial del siglo XIX extendió la economía hasta alcanzar a las masas, que ya a finales del siglo no eran meramente objeto de explotación, sino sujeto de la economía, creándose la figura antes poco identificable del pequeño burgués, cuya existencia transcurre con cierta comodidad, pero sin el hábito del lujo ni la cultura del ocio que caracteriza a los verdaderos burgueses. Así el tono de la vida cambia para una gran cantidad de gente, que ya no se percibe a sí misma como el resultado de una extraña determinación divina, que ha puesto a los hombres arriba o abajo, al árbitro de su capricho. Ahora la posición se compra y se vende, el bienestar es asequible por obra de la voluntad, el trabajo y la cultura. Tal vez ahora, a un siglo de distancia, esta sensibilidad pequeño burguesa nos parezca un poco ingenua, tal vez hasta maliciosa, puesto que se ha manejado durante todo nuestro siglo más como un reclamo publicitario que como una auténtica norma de vida. Pero hay que entender el matriz revolucionario que tuvo al inicio de nuestra época, cuando el hombre común, en medio del capitalismo feroz, tuvo la formidable experiencia de sentirse solo, huérfano y paradójicamente libre. En este clima de libertad condicional y confuso bienestar, se van a propiciar grandes cambios en todos los órdenes de la vida social e individual. El acceso a la producción y el consumo es una posibilidad real y una experiencia virtual. Para el hombre de la calle, el liberalismo económico rebasa sus cauces políticos y se convierte en la estructura de una nueva mentalidad que, en la apertura del siglo XX, es sin duda el tono y el ritmo de la cultura europea norteamericana, que viene a ser el paradigma de la cultura universal. En este contexto, la literatura, y en especial la novela, van a tener una transformación y una inaudible revaloración. La novela deja de ser el material de ocio para convertirse en un instrumento intelectual de una fuerte resonancia psicológica, racional y ética, junto al desarrollo de la ciencia y de la técnica. La literatura se redescubre como un campo fértil para el cultivo de nuevas ideologías. Estas consideraciones sociológicas no distraen nuestra atención del asunto literario que nos ocupa, mas al contrario nos ubican en el momento del nacimiento de la novela contemporánea y nos autorizan para hablar de uno de sus principales progenitores, Hermann Hesse, y de tres de las novelas más significativas de esta nueva sensibilidad en las letras del siglo XX, Demian, Siddhartha y El lobo estepario. Hermann Hesse nació en Alemania en 1877 y murió en 1962 en Basilea, habiendo adoptado la nacionalidad suiza en 1923. Sin embargo, es un escritor de prosapia Alemania, no solamente por su nacimiento, sino principalmente por su lengua. Como hombre de transición, toma el romanticismo sus primeras experiencias literarias y apenas a los 22 años, en 1899, publica un libro de poemas con el anónimo título de Canciones románticas. No son más afortunados los títulos de otras de sus obras poéticas, como Música del solitario y Consuelo en la noche. No es como poeta que lo reclama la literatura, sino como narrador, como novelista,
con lo que logró un gran prestigio y el reconocimiento máximo, el Premio Nobel en 1946. En un sentido cronológico, su novelística empieza con Peter Kamenzind en 1904 y Bajo la Rueda en 1906. Estas obras representan una búsqueda y el aprendizaje de un estilo con reminiscencias románticas. Se empieza a tomar como argumento la duda de los valores establecidos y una propuesta espiritual como alternativa. En 1910 publica Gertrude y en 1914 Rothschild. Novelas también de búsqueda en las que Hayes parece encontrar una tesis recurrente en toda su obra. La vida no es lógica, al menos no se desarrolla conforme a la lógica del pequeño burgués. La vida es lúdica, como un complejísimo juego cuyas reglas no son asequibles. A la razón, pero pueden ser adivinadas desde el fondo del pensamiento, usando el alma para comprenderlas y no solo el cerebro. Este intuicionismo de Hayes lo coloca en una búsqueda que mucho tiene de religiosidad o en un sentido menos determinado luminosa, como decía Sigmund Freud. Aprovechando esta mención debemos aludir a la gran influencia que ha tenido el psicoanálisis en la literatura del siglo XX, no propiamente por las técnicas del análisis de la mente cuya intención es terapéutica, sino por la tremenda fuerza de su planteamiento básico. La mente consciente no es la totalidad de la mente. Aquello que creemos ser la identidad del yo, las ideas, los valores y las actitudes que conforman nuestra personalidad no son el todo, sino apenas parte visible de un imaginario iceberg cuyo cuerpo se encuentra sumergido en un mar desconocido, inexplorado. El psicoanálisis no es solamente la técnica exploratoria, sino el llamado mismo a la aventura, el deseo de sumergirse y observar las extrañas ramificaciones de la experiencia vital en busca de una ficción que es eminentemente literaria. El propio yo, en esa actitud exploratoria que podemos ubicar en la obra de Hayes, y en particular las novelas que ocupan nuestra atención, Demian, 1919, Siddhartha, 1922 y Lobo Estepario, 1927, son estas las obras más conocidas de Hess y las que han tenido mayor trascendencia, en parte porque adquieren un gran significado en el momento cultural de la posguerra y porque son representativas de esa nueva sensibilidad que cuestiona los viejos moldes de la cultura y propicia una verdadera revolución en la literatura. Ahora, al final del siglo XX, vivimos una especie de regreso a formas elementales de expresión literaria. La televisión y el cine son para la mayoría de la gente la fuente única de su experiencia estética e ideológica. A través de historias simples y personajes llanos se produce una especie de identificación infantil entre el héroe y su espectador, hermanados en una vivencia divertida o catártica que nos permite eludir la inquietante sensación de pensar. Sin embargo, el libro sigue siendo la materia prima de la cultura y su efecto en la vida personal es de valor incuestionable. Permite recuperar y enriquecer la natural vinculación entre el signo y la cosa, entre la palabra y la imagen, para propiciar esa dialéctica interior que nos permite pensar, imaginar, crear. Muy mal haríamos en desconsiderar la formidable fuerza creativa del cine y la televisión. La expresión visual tiene incluso ventajas sobre la expresión escrita, pero no la sustituye. La palabra se recrea en la mente del lector, tiene repercusiones íntimas y va formando imágenes e ideas propias con cierta independencia de la propuesta del autor. Yo no sé cuáles obras de Hayes hayan sido llevadas al cine, yo solo he visto El Lobo Estepario, y si la vi completa fue solamente por disciplina o masoquismo. Tal vez un buen director hubiese realizado una mejor película y un buen actor hubiera encarnado dignamente a Harry Haller, el personaje de esta novela, pero aún en ese caso el personaje sería falso, acartonado, porque Harry Haller, el lobo estepario, no está hecho para verse, sino para sentirse de dentro como una vivencia personal. Tal vez un poco extraño e inquietante, patológica, pero real, en la medida en que el lector pueda construir el personaje en gran parte con datos de sí mismo como una proyección imaginativa y más que eso como un proceso de intuición y reflexión del lobo estepario. Se ha dicho que es una novela intelectualista y simbolista. Seguramente le quedan bien esas etiquetas y muchas otras que quisiéramos colgarle, puesto que se trata de un clásico de la novelística del siglo XX y todo lo que caracteriza a la novela actual le va bien al análisis de esta obra. En primera instancia resulta acertado llamarla intelectualista, en tanto que lleva una dosis de filosofía que no resulta de muy fácil digestión, pero eso es lo propio de todo.
platillo fuerte y bien sazonado, como esta novela, y en especial un ensayo literario incluido en la trama que se llama El Trac-Trac del Lobo Estrepario. Este opúsculo, inserto en la historia en sí mismo, una obra maestra de la literatura filosófica, tiene una obvia afluencia de Nietzsche y un punto de vista aventurado, penetrante, que no se puede leer con ligereza ni se puede olvidar con facilidad. La novela en general y el Tractat en particular constituyen un punto de referencia imprescindible cuando se habla de literatura moderna. Otro elemento distintivo de la obra de Hayes y que es heredado del psicoanálisis es lo que llaman el simbolismo, que viene a ser el manejo de un doble lenguaje, o mejor dicho, de un doble significado. Los personajes y los temas no son solamente lo que son, sino que simbolizan otras cosas. Los personajes se convierten en arquetipos que proceden de la profundidad del alma y en sus vidas personales resuenan imágenes de realidades que los trascienden y que a pesar del misterio que representan son el origen y la justificación de su propia historia. Llevando a su máxima expresión el simbolismo, se convierte en surrealismo, donde incluso la vida personal se vive más como un sueño que como una realidad. Se ha creído ver la obra de Hayes una premonición del surrealismo, y esa es una verdad solo parcial y relativa a un mismo origen, pero Hayes, la interpretación de los símbolos, nos lleva a imágenes universales intuidas como verdades, y no solo como proyecciones del ser individual. Esta especie de misticismo en la obra de Hayes es correlativo, una especial necesidad de la cultura occidental que nació con el siglo y se volvió casi obsesiva en los años 70. La búsqueda del Oriente, entendido o sentido como la fuente de una espiritualidad más libre, más auténtica y mucho menos formal que la propuesta religiosa occidental. Hermann Hayes fue un pionero de esta apertura al Oriente. Él vivió con intensidad esa dualidad entre la rigidez de la normatividad occidental y la tolerancia del misticismo oriental, en especial en la India, donde vivió varios años al lado de su padre y su abuelo, ambos misioneros protestantes de severa religiosidad. Encaminando al misterio, prefirió abandonar la casa paterna y la seguridad burguesa que ésta representaba y buscar su propia identidad en otro mundo que para el occidental de aquella época pareciera irracional, misterioso y poético. Su experiencia en la India y su incursión en la cultura oriental nos aparece ahora como una extraña sincronía, una coincidencia mágica entre la experiencia personal y la tendencia general del momento. Su aventura en la India se convirtió en un símbolo y en un mito que habría de ser repetido de múltiples formas en la cultura del Occidente, sobre todo en la expresión literaria de vanguardia, que abrevó el existencialismo francés, el movimiento beatnik y el hippismo de los 70s. Hermann Hayes fue un precursor de esta nueva sensibilidad que representa una crisis ontológica en una redefinición de los valores de la sociedad civilizada. Es por ello que la novela de Siddhartha fue lectura obligada para los jóvenes de los 50s y 60s, quienes encontraban en esta obra la noción o tal vez la ilusión de un nuevo proyecto de vida. Siddhartha es la expresión de un humanismo ancestral, pero novedoso para el occidente. La novela de una paráfrasis de la vida y la doctrina de Siddhartha Gautama, que fue el Buda, y es una de las fuentes más importantes de la religiosidad oriental, a través de las vivencias de un personaje paralelo al propio Buda. La historia que nos lleva al cuestionamiento de la normatividad del occidente, donde se enseñan y aprenden las formas de vida, pero no a vivir realmente. Lo que busca Siddhartha es el Dharma, algo así como la verdad última, la conciencia perfecta que se produjo en el Buda y que permitió la completa identificación consigo mismo y con el mundo, la disolución de un yo imaginario o ilusorio y la fijación de un yo trascendente, definitivo y eterno. Esta novela en apariencia ligera y poética sigue siendo un verdadero descubrimiento para el lector sensible. Representa una postura humanista que trastoca los puntos de referencia de la cultura occidental, en tanto que propone una filosofía sin autoridades y una religión sin Dios. El hombre, solo ante sí mismo, puede ir determinando el itinerario de su pensamiento en busca de su libertad. En general, la obra de Hayes conlleva una rebeldía, parte de una especie de aversión existencial hacia las formas de simulación ética, de hipocresía que le fueron imbuidas por su familia y su sociedad como una indeseable herencia de grata mediana estabilidad emocional y de un singular sentido de decencia, que era como una cortina para ocultar las múltiples formas de la decadencia moral de fines del siglo. En 1919, Hermann Hayes publica una de sus novelas más significativas y maduras, Demian,
Esta es una de las obras más leídas de Hesse y es la que cimentó su fama, sin duda justificadamente porque se trata de una obra muy lograda en términos literarios. Los personajes fuertes, verosímiles, son llevados a una trama que tienen el gusto del mito clásico, lo que le da una gran penetración psicológica. Es una novela que ahora llamaríamos contestataria, underground o algo así. Desde luego, para su tiempo, sin embargo, ahora tiene el gusto de la herejía y su lectura es un pecado que todos deberíamos cometer, sobre todo cuando jóvenes, acompañando al personaje principal, Emilio Sinclair, en su extraña aventura y explorar junto con él el otro lado de la decadencia, la claridad y la paz hogareña. Ese otro mundo oscuro, antagónico, que también es parte de nosotros mismos y que no puede ser soslayado, sino que se debe asumir para obtener completa la energía de la vida y romper el cascarón, como expresa Max Demian, el que quiere nacer tiene que romper un mundo. Hermann Hesse produjo también relatos cortos en los que reafirma su estilo de penetración psicológica. El último verano de Clinson, 1920, Narciso y Goldmundo en 1930 y Rastro de un sueño, 1945. No podrían terminar este modesto análisis de la obra de Hesse sin mencionar y recomendar la última de sus novelas, El juego de Avalorios, 1943, donde todas sus búsquedas parecen llegar al encuentro de una forma de utopía que reconoce y afirma el carácter lúdico de la vida, pero sin esa dosis de inseguridad y angustia que es propia de los personajes de Hesse, de él mismo como autor y de cualquier persona que corra el riesgo de asomarse a las profundidades de su alma. Roberto Mares.